Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. En este video les vengo a enseñar cómo invocar la noche del vacío, que está muy interesante esta actualización, la verdad me sorprende muchísimo porque me encanta la maldad y esta vez nos trae la noche oscura, lo cual va a traer un jefe, muchos monstruos, muchas herramientas y muchos ítems por explorar. La verdad está muy entretenido y pues esto va para largo porque va a estar en todo el supervivencia. Cada 4 días pues va a aparecer esta noche y pues tenemos que defendernos porque se invoca cerca de nosotros siempre. Bueno amigos, les voy a enseñar cómo funciona esto sobre la noche del vacío. Ya que tenemos que aprender bastante sobre estos jefes y los monstruos y cuándo es el momento para poder prepararnos. Para eso vamos a salir de este mapa y vamos a iniciar un mundo de supervivencia. ¿Por qué? Esto no se puede ver en un mundo creativo, no aparece porque solo aparece en un mundo de supervivencia. Tengamos eso claro, solo podemos ver las herramientas, los ítems y todo eso, pero la noche oscura no se puede ver en otro modo. O bueno, por ahora no he visto otro método. Así que vamos a crear un mapa de aventura. Colocamos el nombre, iniciamos. Un pequeño error que encontré por acá es que la comida se consume muy pero muy rápido, la verdad. Cualquier cosa que yo hago, pues ya me consume uno, luego va bajando 5 y muchísimo más y la vida baja bastante. Aunque también tenemos un botón por acá para poder bajar la dificultad. Yo creo que lo voy a hacer porque la comida ya está bajando bastante. Cada vez que me muevo o rompo algo o interactúo, siempre intenta bajar, lo cual es un gran problema. Antes de continuar con este mapa de supervivencia, pues quiero decir que los otros mapas anteriores que ya tenemos, pues sí creo que aparece la noche oscura o no he visto. Pueden dejar en los comentarios para que los demás sepan si se puede o no, pero yo creo que sí se puede ver la noche oscura. ¿Qué tienen que hacer? Yo creo que nada, solo esperar la noche. Esperar la noche. Ya les voy a decir más o menos cómo identificar si esta noche va a aparecer el jefe del vacío o no. Y este es bastante fácil. Ya lo vamos a anotar. Igual es muy importante tener eso en cuenta. Mira, algo que yo leí en la versión china es algo muy importante y es que nosotros debíamos completar estas misiones. ¿Cuáles? Son todas estas normales, las básicas, hasta llegar a conseguir la cama y dormir. ¿Por qué? De esta forma pues pasamos el día rápidamente, conseguimos las herramientas fácilmente también y luego teníamos que colocar una herramienta de spawn que sería la siguiente y es esta estatua. Así que vamos a hacerlo rápidamente todo, obviamente no es necesario hacer esto, pero es para poder pasar el día mucho más rápido, ya que vamos a dormir. Pero si no quieren no pasa nada. Igual, al segundo día, cuando se crea un mapa, ya aparece esta noche del vacío y les voy explicando más o menos qué es lo que pasa. Entonces, vamos a hacer las misiones que nos dicen allí. Rápidamente debemos recoger piedra. Son las básicas, así que vamos a hacer todo esto en orden. No vamos a ir a conseguir diamantes ni nada de eso, sino que vamos a hacer lo primero que nos pide allí, para no gastar materiales y tiempo. Segunda misión, vamos a hacer un hacha. La hacemos rápidamente y luego debemos talar árboles. Lo hacemos también. Hacemos una espada y luego vamos a derrotar monstruos o animales. Puede ser cualquier animal, no importa, así que pueden derrotar a cualquiera. Hacemos antorchas con la fibra vegetal que se consigue de aquí del pasto. Hacemos 8, ya está. Ahora encendemos la fogata con las antorchas. Hacemos una mesa y luego el saco. Gracias a las misiones podemos conseguir recompensas para poder hacer todo mucho más fácil. El algodón pues siempre va a aparecer como 2 o 3 alrededor de esta casa. Bueno, hacemos la cama y la colocamos por acá donde nosotros queramos. Y como vemos terminamos las misiones en el mismo día. Así que ahora en adelante solo debemos esperar hasta que podamos dormir y pasar a la siguiente noche, que sería la segunda. En ese momento pues ya vamos a ver qué pasa. Pero igual por ahora vamos a conseguir experiencia matando monstruos y también haciendo más misiones si queremos, hasta que llegue la noche. Listo, ya es de noche y ahora sí podemos dormir. Vamos a ver qué sucede al siguiente día.
completamos las misiones del primer libro, que es lo necesario para poder seguir avanzando. Otra cosa necesaria para poder pasar la noche es hacer esta roca que nos va a ayudar para las veces que nosotros moramos, aparezcamos aquí en este lugar y no tengamos problemas. Así que, bueno, ya ahora mismo estoy viendo los efectos y estamos en la segunda noche. Como vemos, para poder identificar, vamos a escuchar también música, pero más adelante. Por ahora, vamos a ver unos efectos en la Tierra. En cualquier parte que nosotros estemos, vamos a ver estos efectos. Así que no se preocupen, no es necesario estar cerca de aquí. Igual ya van a aparecer monstruos. Rápidamente nosotros debemos equiparnos. ¿Cómo? Pues vamos a ir a la parte del inventario. Voy a hacer un escudo que siempre es necesario. Y tal vez otra espada. Igual, en este tiempo tenemos un día completo para poder seguir avanzando y conseguir más herramientas para poder defendernos. Yo creo que aquí vamos a hacer un tipo de barricada, ¿vale? En la casa para que nadie pase y pues estemos seguros. Y aquí yo creo que podemos intentar subir arriba, como para ver todo. Y mira, por acá nos dice Rami que la noche del vacío se acerca muy pronto y nos cuenta un poco de la historia. Entonces ahí ya nos dieron el primer aviso. Ya con esto, esta noche pues va a aparecer el jefe. Yo sé que es muy pronto, pero igual ya les voy a explicar que la verdad pues es algo que podemos pasar. No es necesario vivir esa noche tan difícil y ya les voy a explicar el porqué. Durante estos minutos he conseguido algunos materiales, he hecho otras misiones y ya estoy listo para esta noche del vacío. A ver, les comento cómo funciona este ciclo y cada 4 días va a aparecer esta noche del vacío. Nos van a atacar. ¿Cómo? Pues ya les voy a mostrar qué es lo que aparece. Poco a poco va aumentando la dificultad. ¿Cómo? Pues van a aparecer muchos más. Nada más. Primero van a aparecer bastantes y eso. Y luego más, más, más y más y más. Pero también tenemos otras cosas por explorar. Y eso lo vamos a ver ahorita que se está ocultando el sol. Ya estoy preparado con comida. Vamos a ver por acá. Vamos a recoger la comida. Vamos a hacer el punto de spawn. Hacemos esa piedra. Le vamos a ofrecer una estrella. Esas estrellas que están aquí abajo para poder revivir. Tenemos que matar monstruos para poder conseguirlas. Nos colocamos por acá el escudo que es necesario, amigos. Es necesario. Comida, tenemos por acá más comida. Otra espada por si se rompe. Y esos son todos los materiales que conseguí este día. Ya ahorita mismo se acaba la noche, creo que a la hora 20 ya comienza a aparecer muchas cosas, el cielo comienza a colocarse morado y eso lo vamos a ver. Si activamos la opción de música vamos a poder disfrutar el juego increíble porque tiene una música también interesante que podemos disfrutar en ese momento. Así que se viene la noche oscura, como le estaba diciendo, esto al principio de un mapa, en el segundo día ya aparece la invocación. Pero luego ya no va a ser igual, sino que va a ser hasta el sexto día. Bueno amigos, entonces iniciamos un mundo, el segundo día se invoca y esperamos 4 noches, que sería la sexta noche. Ejemplo, aquí podemos ver los días para poder saber qué día van a aparecer. Entonces, luego de esta noche, vamos a esperar hasta la sexta. Mira, ya comenzó a aparecer cosas. Mira, por acá ya podemos ver, encontramos un hongo y lo podemos llevar. La verdad, todo lo que nosotros agarramos no va a desaparecer. Es importante aprovechar estas noches para llevarnos todos esos materiales porque desaparecen en el día. Entonces, no es bueno, no es bueno. Vamos a llevar todo lo posible. Algunas cosas pues tienen cosas muy buenas para poder hacer, utilizar. También aprovechemos esta noche para poder llevarnos las frutas de los árboles porque se van a convertir en otras frutas que nos puede ayudar en frutas explosivas y pues, son muy buenas. También podemos aprovechar para domesticar algunos animales que se van a convertir. Ya luego pues les voy a enseñar otros tutoriales para hacerlo. Porque por ahora pues no he enseñado mucho. Mira, ya encontramos un ciervo mejorado del abismo. Por allá un zorro también convertido. Entonces varios animales y varios monstruos se van a convertir y pues comienza la noche del vacío. Como vemos ya aparecieron monstruos
debemos entrar a la casa y vamos a ver desde arriba todo lo que sucede. Pero bueno, la noche es para disfrutar. Ustedes deben salir, que es lo necesario ahí para conseguir todos los materiales. Wow, me caí. Yo la verdad no me voy a arriesgar porque estoy grabando. Así que el que graba no muere. ¿Qué pasa? Uy, si no puedo. Ya está, mira. Vamos a ver que la noche se pone muy oscura, morada. Aparecen muchos monstruos, los animales se convierten, aparecen diferentes cosas y las frutas también cambian. Estas frutas, algunas son muy buenas porque son explosivas. Creo que son estas. Vamos a probar. A ver qué pasa. Tiramos y ¡capum! Sí, son explosivas. Vamos a tirar contra este monstruo que tiene un escudo. ¡Pum! Y bueno, hay otras cosas más que podemos conseguir durante esta noche porque luego desaparecen. Bueno, pero el segundo día yo creo que no es tan necesario hacer tantas cosas. Por ahora solo sobrevivir es lo bueno. Y como le estaba contando, luego del sexto día, ya pasará el sexto día y luego llegará otra vez hasta el décimo día. Entonces, cada 4 noches de aquí en adelante va a aparecer la noche del vacío. No sé hasta cuándo. Tal vez si derrotamos al jefe del volcán, ya no vuelve a aparecer esto. O no lo sé, la verdad, porque nunca he jugado tanto supervivencia para poder saber todo esto. Ya que solo se puede saber jugando supervivencia, y lo cual yo no lo hago. Pero bueno amigos, cada 4 noches van a aparecer. Así que estén preparados, como les dije, siempre atentos a los días de aquí, que van a aparecer día 2, día 6, 10, 14, 18 y así sucesivamente en adelante. Bueno, en la hora 20 comienzan a aparecer muchas cosas, allí como los monstruos y todo eso, pero hasta la hora 0, que sería la hora 1 de la mañana, aparece el jefe. Y este jefe lo podemos derrotar fácilmente, pero el problema está en los monstruos que aparecen alrededor. Casi me caigo. Bueno, el escudo, pues obviamente es para sobrevivir un poco a los proyectiles, así que lo utilizamos para algunos monstruos. Pero bueno, aquí vamos a esperar hasta la hora 0. Faltan 10 segundos para que aparezca el jefe. Así que, hora 0, ahí viene y listo. Ya deben aparecer por ahí los monstruos y el jefe. Miren, está por aquí bugueado entre esta madera. A ver, ¿qué pasa? Lo podemos encontrar. Mira, aquí está. Vamos a intentar matarlo. Igual, este jefe no va a atacar. No se preocupen, los jefes no atacan. Lo que hacen es invocar oleadas, nada más. Así que este jefe es muy fácil de derrotar. Míralo, aquí tenemos. Lo único difícil, tiene mucha vida. Eso sí, pero igual, lo podemos derrotar. Nos van a dar algunas cosas del vacío, que eso es para poder domesticar algunos animales. Y pues aquí tenemos que matarlo, matarlo y matarlo. Él nunca se va a mover, no va a atacar, no se preocupen. Lo único que debemos preocuparnos es de los monstruos que están alrededor de nosotros. Mira, que son bastantes. Algunos saben romper bloques, entonces no es porque esté dentro de una casa estás a salvo, no. Algunos saben romper bloques y tienen diferentes herramientas que pues van a poder utilizar. Si te preguntas qué pasa si no derrotamos a este jefe, pues no va a pasar nada. Igual va a aparecer en 4 días. Si lo derrotamos también igual va a aparecer en 4 días. Pero luego va a ir evolucionando porque tiene 3 fases. Esta que es la primera y luego van a aparecer otras fases más cambiando su cuerpo. Cuando cambia su cuerpo o vienen varios, se vuelve más difícil porque las oleadas son mucho más grandes y poderosas. Entonces ahí debemos tener cuidado. Yo creo que después del 10.º día tendremos cuidado porque va a ser más complicado. A ver, tenemos monstruos por todas partes, pero nosotros ya íbamos matando a este monstruo. Recibimos los cristales de vacío. Ahí lo tenemos en el inventario. Son 4 que nos da por matar al jefe. Y ya. Si queremos dormir, lo podemos hacer. Para las personas que se quejan de la dificultad de la noche, si no queremos
pasar esta noche, solo debemos dormir. Bueno, entonces en la segunda noche dormimos y esto va a pasar. Mira, lo más fuerte que he visto es esa niña de allá. En serio, esos salvajes pequeñitos son los más poderosos. Yo he visto que es muy complicado a veces de matar. Entonces, las personas que se quejan de este modo tan difícil, pues solo deben dormir. Cuando duermen pasan la noche y pasan esa noche. Así que la noche 2, 6, 10, 14 y todo eso la pueden dormir y listo. No va a pasar nada en la noche, pero lo divertido es pasar estas noches complicadas. Si queremos bajar, lo podemos hacer para luchar contra todo eso, pero vamos a morir, así que bueno. Si ustedes quieren hacerlo, pues lo pueden hacer, claramente es su mundo y pueden divertirse como ustedes quieran. Pero yo les recomiendo pasar por todos lados para recoger diferentes materiales en ese momento. Y bueno amigos, de esta forma se puede invocar y sobrevivir a esta noche. Luego, después de las 4 ya comienzan a irse los monstruos y a las 6 ya desaparecen. Y bueno, seguimos avanzando hasta esperar la próxima noche. Así que amigos, espero que les guste esta guía y nos vemos en la próxima. Adiós, chao, chao.